Comencemos por identificar en la imagen la atmósfera, que hace referencia al aire, la hidrosfera, que hace referencia al agua, y la litosfera, que hace referencia a la Tierra. Entonces, la atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Tiene un grosor de más de 1100 kilómetros, aunque la mitad de su masa se concentra en 5.6 kilómetros más bajo. Después tenemos a la hidrosfera. Se compone principalmente de los océanos, pero en sentido estricto comprende todas las superficies acuáticas del mundo, como mares interiores, lagos, ríos y aguas subterráneas. La profundidad media de los océanos es de 3.794 metros, más de 5 veces la altura media de los continentes. Por último, tenemos a la litosfera, compuesta sobre todo por la corteza terrestre. Se extiende hasta los 100 kilómetros de profundidad. Las rocas de la litosfera tienen una densidad de 2.7 veces la del agua y se componen casi por completo de los 11 elementos, que conjuntos forman el 99.5% de su masa. El más abundante es el oxígeno, seguido del silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, titanio, hidrógeno y fósforo. Además, aparecen otros 11 elementos en cantidades menores del 0.1: carbono, magnesio, azufre, bario, cloro, cromo, flúor, circonio, níquel, estrocio y vanadio. Los elementos están presentes en la litosfera casi por completo en forma de compuestos más que en su estado libre. La litosfera comprende dos capas: la corteza y el manto superior, que se dividen en una de 12 placas tectónicas rígidas. El manto superior está separado por la corteza de discontinuidad sísmica, de la discontinuidad de Morovich, y del manto inferior de una zona débil, la astenosfera. Las rocas plásticas y parcialmente fundidas en la astenosfera de 100 kilómetros de grosor permiten a los continentes trasladarse de la superficie terrestre y a los océanos abrirse y cerrarse. Las aguas oceánicas son uno de los componentes biológicos más importantes y destacados del planeta Tierra, desde su formación hace millones de años. En la actualidad se corresponden con las masas de agua de mayor volumen del planeta y están formadas por las aguas de los 5 grandes océanos que la constituyen: el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Océano Ártico. En las aguas oceánicas, 3 elementos resultan de vital importancia para el correcto funcionamiento de estos increíbles y asombrosos ecosistemas. Número 1. Las corrientes marinas. Se desplazan por acción del viento, siguiendo su dirección y contando con mayor o menor movimiento según la fuerza de dichos vientos. Además, el famoso efecto Coriolis, determinado por el sentido de rotación de la Tierra, establece que las corrientes marinas giren hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur. Existen diferentes corrientes marinas en las que se atribuyen nombres de países y áreas continentales en las que se encuentran, como las corrientes de las Islas Canarias, España y Marruecos, la corriente de California, Estados Unidos y la corriente de Australia Oriental. Todas las corrientes se dan cerca de la superficie de los océanos y con frecuencia influyen en las condiciones climáticas de las zonas continentales con las que limitan. Número 2. Las olas. Principalmente elementos constituyentes de las corrientes marinas, las olas dan vida a las aguas que llegan a las costas, las cuales sufren de constante erosión que la fuerza de las olas genera al modelar superficies terrestres costeras. Aquí abajo, en la imagen se puede ver una breve descripción sobre ellas. Las mareas, provocadas por la fuerza de gravedad de la Luna y el Sol. Las mareas marcan el ritmo de subida y bajada de las aguas oceánicas que bañan las costas, playas y acantilados de las regiones costeras en todo el mundo. Las características de las aguas oceánicas incluyen elementos y propiedades concretas de estas aguas, tales como profundidad media de unos 3.900 metros, depende del relieve oceánico que defina la zona, temperaturas que oscilan entre 12 y 30 grados centígrados, la salinidad de los océanos, representada por la cantidad de cloruro sódico disuelto en el agua, constituye el 90% de los componentes químicos. Las aguas oceánicas presentan un característico azul debido, entre otras razones, a la absorción de fotones del espectro de la luz roja que las moléculas de agua llevan a cabo al recibir los rayos solares incidentes, la cual refleja en tonalidades azules. Y ¿cuál es la importancia de estas aguas oceánicas? Son las aguas oceánicas las responsables de transportar con ellas los nutrientes, tanto vegetales como animales, que necesitan diferentes comunidades y poblaciones de animales en cada una de las regiones costeras del planeta. Este hecho es posible gracias a las corrientes marinas, que convierten a las aguas oceánicas en hábitats en constante movimiento y equilibrio. Ahora bien, las aguas continentales son todas aquellas masas de agua en estado líquido que se encuentran en las regiones continentales del planeta. Generalmente las aguas continentales están constituidas por agua dulce y su presencia en la biosfera es constante. El origen de las aguas continentales es diverso, formándose en ocasiones como consecuencia de las precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve, o bien debido a la presencia y afloramiento de aguas subterráneas. ¿Cuáles son las características de estas aguas continentales?
La primera de ellas es que los cuerpos de agua dulce constituyen las aguas continentales, suelen ubicarse en las regiones alejadas de las zonas costeras, dando lugar a formaciones interiores de agua. La segunda, la presencia de dichas aguas está condicionada a las propiedades y condiciones de fenómenos como las inundaciones, las lluvias, nevadas y desborde de ríos o subsidias del nivel del mar, ya que estos fenómenos son responsables de suministrar a las aguas continentales un volumen determinado de agua. Número 3, las aguas continentales pueden existir de forma permanente, estacional o incluso intermitente. Por último, en numerosas ocasiones las aguas continentales sufren de contaminación, bien de forma natural mediante fenómenos como la eutrofiación o superacumulación de nutrientes y organismos, o por el contrario de forma atrópica, debido al vertido de aguas residuales contaminadas como aguas de sustancias tóxicas de origen industrial. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de aguas continentales? Pues bueno, del total del agua de precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo, una parte circula y se acumula en la superficie terrestre, dando lugar a las aguas continentales superficiales. Otra parte se filtra a través de las rocas y materiales porosos, constituyen las aguas continentales subterráneas. Y una tercera parte de dichas precipitaciones se evapora y vuelve de nuevo a la atmósfera. Entonces, las aguas continentales superficiales son arroyos y riachuelos, ríos, lagos y lagunas, embalses y pantanos, sistemas salinos de interior, humedales y cañadas, llanuras de inundación, albúferas, chozos o lagos salados en regiones semiáridas y aguas polares y glaciares. Y las aguas continentales subterráneas son acuíferos, manantiales y fuentes de agua subterránea para abastecimiento humano en zonas urbanas, que pues básicamente es el agua que consumimos. Y como se pueden dar cuenta, pues la importancia de las aguas continentales es vital para el desarrollo de todos los ecosistemas de los animales y del funcionamiento óptimo del ser humano, porque sin el agua no se vive. La atmósfera consiste en 5 capas principales en función de su temperatura, composición química, densidad y movimiento, pero también posee otras regiones de características especiales. Esto indica que la atmósfera no es solamente una mezcla de gases suspendidos en lo alto del planeta, sino que se trata de una estructura compleja cuya constitución varía según la capa. Son 5 capas. Empecemos por la inferior. Troposfera. Es la capa más baja y abarca la superficie terrestre hasta una altura media de 12 kilómetros, unos 17 kilómetros en las regiones ecuatoriales y cerca de 9 kilómetros en los polos. En los trópicos puede tener una altitud de hasta 20 kilómetros. Contiene aproximadamente 4/5 partes del área del planeta y es en ella donde se produce el clima que afecta a los seres vivos, incluyendo los fenómenos atmosféricos. La temperatura del aire en la troposfera disminuye en tanto aumenta la altitud. Y la razón es que el Sol calienta la superficie terrestre y esta calienta la parte inferior de la troposfera. De manera similar, la cantidad de vapor de agua suele disminuir a mayor altura y es mayor cerca de la superficie. La región limítrofe de la troposfera, que la separa de la estratosfera, se llama tropopausa. Ahí la temperatura no experimenta variaciones con la altura. Seguida de esta capa sigue la estratosfera, separada por la troposfera por la tropopausa. Se encuentra esta capa que contiene un 19% de los gases atmosféricos, pero muy poca cantidad de vapor de agua. Su altura, del mismo modo que en el caso de la troposfera, varía según la región de la superficie terrestre. Normalmente se encuentra entre los 12 y 13 kilómetros y los 50 kilómetros de altitud, pero en los polos comienza a partir de los 8 kilómetros, mientras que en las zonas cercanas al Ecuador inicia a la altura de 18 kilómetros. Su temperatura es más caliente que la troposfera debido a que la capa de ozono absorbe un 97-99% de la luz ultravioleta del Sol. La capa de ozono es una región de la estratosfera que bloquea los rayos solares e impide que lleguen a los seres vivos en su forma dañina. A pesar de su calor, en su base presenta una temperatura sumamente fría de hasta menos 80 grados centígrados. Después sigue la mesósfera. Se ubica encima de la estratosfera hasta una altura de 80-85 kilómetros de las altitudes medias, donde se encuentra la mesopausa. Esta constituye el límite de la mesosfera y termósfera. La temperatura de esta capa desciende nuevamente hasta casi alcanzar los menos 120 a menos 143 grados centígrados en su parte superior. Los gruesos gases de la mesosfera son los responsables de frenar los meteoritos y otros fragmentos de cuerpos celestes antes de que impacten contra la superficie terrestre. Lo que ocurre es que justo en la mesosfera se reduce la velocidad de los meteoritos y acaban quemándose. Después sigue la termósfera. Desde el límite superior de la mesopausa se extiende la termósfera, conocida como atmósfera superior, se extiende hasta los 500 o 1000 kilómetros y a unos 550 kilómetros de superficie terrestre se localiza la ionosfera, una delgada región conductora de electricidad, puesto que se encuentra siempre ionizada, es decir, sus electrones y átomos están encargados eléctricamente debido a la radiación ultravioleta del Sol. La termósfera presenta temperaturas que aumentan con la altitud como consecuencia de la absorción de una elevada radiación solar.
Solo de la termósfera es posible una temperatura de hasta 2000 grados centígrados en su parte superior. No obstante, para un ser humano la sensación no es tan caliente, ya que el número de moléculas contenido no es alto como para provocar el calentamiento del cuerpo. En esta capa, donde se producen las auroras boreales, vistas por lo regular en las regiones polares. Aquí también es el sitio donde se transcurre el tiempo para los astronautas que orbitan en la Tierra, en un transbordador espacial o en la Estación Internacional. Por último, está la exósfera. Es la última capa, la más externa hasta conectarse con el viento solar. Comprende el área desde la parte superior de la termósfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura hasta perderse en el vacío del espacio interplanetario.